Bueno, el objetivo entonces, ya entrando es definir un concepto que se llama equilibrio estático. El equilibrio estático es una condición en la que un sistema se puede llegar a encontrar, que consiste en que simultáneamente vamos a tener que todas las fuerzas que actúan sobre cualquier parte del sistema dan cero, ya sea en X, en Y o en Z, suman cero. Eso garantiza lo que se conoce como equilibrio traslacional, que el objeto no se puede trasladar en ninguno de los ejes, simultáneamente con la condición de que tampoco puede rotar de ninguna manera. A eso se le llama equilibrio rotacional. ¿Y cómo garantizamos que ninguna parte del cuerpo va a rotar? Pues sencillamente eh, la condición es que los torques de acción, o sea, los torques producidos por estas fuerzas en cualquiera de los ejes, deben sumar cero. Todos los torques de acción deben sumar cero en cualquier parte del sistema. Eso garantiza, esa suma, esa simultaneidad garantiza lo que es conocido como equilibrio estático. Esto no tiene nada más que esa teoría y inmediatamente lo que vamos a hacer es aplicarlo. Fíjense bien. Aquí tenemos usualmente lo que ustedes van a tener son estructuras, justamente de lo que estamos hablando. Fíjense bien, todos los problemas que vamos a hacer hoy, que creo que nos va a gustar para hacer tres, van a ser puras estructuras. Entonces, fíjense bien, aquí tienen ustedes una viga. Esta viga está empotrada, así se le llama esto, ¿verdad? Cuando hay una fijación en una pared o en algún otro cuerpo más grande, en el piso también, se le llama empotramiento. Está empotrada, apoyada en la pared. Y la usan, esta viga la usan para sostener una carga, que es este cuerpo que aparece aquí, este cuerpo que tiene un peso W, que ahí nos lo dan. Ya vamos a escribir todo eso. Pero para darle fortaleza y evitar que este cuerpo pueda rotar, pueda caerse, entonces le ponen una cuerda adicional, un soporte adicional, un cable. Entonces ellos precisamente lo que nos están pidiendo es que calculemos cuál es la tensión en el cable. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a hacer lo que siempre estamos acostumbrados a hacer, es que hacer el diagrama de cuerpo libre. Vamos a colocar todas las fuerzas involucradas. Entonces vamos a eso. Vamos a colocar todas las fuerzas. Fíjense bien, aquí tenemos una fuerza de tensión. La tensión le vamos a llamar T1. Aquí tenemos una tensión también en este otro cable. Y además tenemos, déjenme ver si la viga pesa. Vamos a ver, dice el puntal, el sistema de la figura CAW, el peso de la caja contenida, y el puntal también pesa. Y observen que les dicen que el puntal es uniforme. Significa que hay un centro de masa justo a la mitad del cuerpo. Allí se concentra el peso del cuerpo. Vamos a escribirle los nombres a esto. Esta sería, dijimos, la tensión. Le voy a llamar tensión 1. Aquí tenemos del otro lado una tensión que es la tensión 2, actuando sobre la viga. Tensión 2. Esa misma tensión 2 aparece actuando sobre el cuerpo sobre la masa que cuelga. Aquí aparece. Luego tenemos, nos dicen ellos, un peso W aplicado aquí, lo voy a llamar así, W, y observen que nos dicen que la caja, este objeto que está aquí, tiene el mismo peso que la viga. Entonces aquí tenemos un peso adicional aquí, W. Ahí tenemos todo. Fíjense bien, ojo con lo que viene a continuación. Cuando usted tiene un empotramiento, el sistema empuja el empotramiento. Piense, por ejemplo, que aquí tiene dos pernos que están anclados en la pared. Entonces, observen, todas estas fuerzas jalan, empujan a estos dos pernos, los empujan hacia abajo. Entonces, hay una fuerza que debemos colocar acá. La voy a colocar así, hacia arriba más bien. Vamos a colocar, porque yo voy a considerar la fuerza que siente la viga. Entonces,
El empotramiento, según tercera ley de Newton, reacciona a la fuerza que lo empuja hacia abajo con una fuerza en sentido contrario, ¿se acuerdan? A la que vamos a denominar reacción vertical. No se les voy a olvidar, esta es muy importante. Este es el tema nuevo, esta es la parte del tema nuevo, si quieren, que deberán recordar, que es la interacción de las estructuras con los empotramientos o con los pegues en las paredes o cosas por el estilo. Pero también observen que aquí hay una fuerza de tensión que empuja también a la pared hacia adentro. Entonces tendrá que existir una fuerza de reacción a esta fuerza que empuja hacia adentro, que empuje hacia afuera, que va a reaccionar horizontalmente. Miren, o sea, el empotramiento también ejerce una fuerza que vamos a denominar fuerza de reacción horizontal. Ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre completo. No hay movimiento, porque se supone que esto queremos que esto permanezca con sumatorias de fuerzas y torques iguales a cero. Si yo planteo sumatorias de fuerzas en X y Y en este sistema, noten que no hay fuerzas con ángulos. Todas las fuerzas son horizontales o verticales, entonces noten que no podríamos resolver para ninguna de las fuerzas. Observen, voy a hacer sumatorias de fuerzas de acción en X, de fuerza, ¿verdad? De acción actuando en el eje X sobre la viga. Estamos viendo al puntal o a la viga. ¿Qué siente la viga? Una tensión negativa. En el eje X nos quedaría menos T1. Y en sentido contrario, solo hay una fuerza que es la reacción horizontal, esa sumada a cero. Ahí tenemos una primera ecuación donde ninguna de las dos es conocida. Vamos a las sumatorias de fuerzas en Y. Si me voy a tratar de ver si puedo resolver sumando fuerzas en Y para alguna de las incógnitas, fíjense bien lo que nos vamos a encontrar. Esa sumada a cero, ¿verdad? También esta va a dar cero. En el eje Y tendríamos la única fuerza positiva es la reacción vertical. Y luego tenemos la tensión 2 que jala hacia abajo, negativa, perdón. Va hacia abajo en el sentido negativo, iría menos T2 y W2. Vean que yo no voy a tomar en cuenta aquí a este peso. ¿Por qué? Porque este peso lo siente esta masa. Y yo estoy analizando lo que la viga siente. Lo que la viga siente es la tensión. Cuando después hagamos las sumatorias de fuerzas para esta masa, entonces va a aparecer que la tensión es igual a W. ¿De acuerdo? De hecho, hagámoslo ahora. Esta masa, ¿verdad? Siente fuerza solo en Y. Entonces, para ella solo tiene la posibilidad de trasladarse. Entonces, para ella yo voy a aplicar sumatorias de fuerzas en Y iguales a cero. Y me va a dar como resultado que la tensión menos el peso es igual a cero. Esta ecuación de inmediato me dice que la tensión 2 es igual a W. Muy bien, vámonos entonces. Estábamos acá en las fuerzas en Y para la viga. Teníamos la reacción vertical, la tensión 2 y además tenemos en sentido negativo el peso igual a cero. Entonces observen que yo podría, si yo despejo y tomo en cuenta que la tensión 2 es igual a W, podría encontrar RD. Obtendría que RD es igual a W más T2 que es igual a W me va a dar igual a 2 veces W. W es un dato. Pero entonces no puedo encontrar la tensión 1. Yo logré resolver la reacción vertical con las sumatorias de fuerzas en Y para las dos, para la masa y para la viga. Pero no me sirve la sumatoria de fuerzas en X para hallar ni la tensión 1 ni la reacción. Entonces, si se fijan, las sumatorias de fuerzas no bastan. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que irnos a la siguiente condición que se da en este sistema, y es que la sumatoria de torques deben ser de acción, ¿verdad? Sobre la viga, ¿se entiende? Estamos hablando de la viga. La viga no puede rotar, debe también ser igual a cero. Pero entonces, aquí hay que ser inteligentes. Ojo, fíjense bien, alrededor dice de cualquier punto de la viga. Quiere decir que yo tengo libertad para elegir el eje de rotación. Fíjense bien, todo el mundo preste atención que esto es muy, muy importante. Esto es muy importante. Es lo segundo, es lo más importante.
Aparte de las reacciones, viene lo siguiente. Fíjense bien. Si yo elijo el punto A, este punto, como eje de rotación, observen, automáticamente por estar justo en el eje de rotación, se anulan los torques de RB y RA. Solo me van a quedar el torque de W, olvídense de estas dos fuerzas, porque esta no es lo que quiero son las fuerzas sobre la viga esta. Entonces, esta no interviene. Lo que interviene es esta y esta. Me quedaría el torque de la tensión y el torque de la tensión 2. Yo ya conozco la tensión 2. Entonces, si yo hiciera sumatorios de fuerzas de acción en A, al anularse estos dos torques, podría de una sola vez hallar la tensión en la ecuación. Entonces, vamos a ver qué sucede si decidiéramos hacer torques en B, que tenemos la libertad de hacerlo también. Se me anularían los torques de T1 y T2, y entonces yo podría encontrar la reacción RB. Me quedaría una ecuación donde RB y RH serían las únicas incógnitas. Entonces, puedo usar cualquiera de los dos, pero como lo que nos piden ellos de inmediato es la tensión, que sería la tensión 1, la tensión en los cables, voy a hacer los torques en A. Entonces, sobre la viga, voy a tomar yo mis ejes aquí en este punto, en el punto A. Ahí voy a tomar mis torques. Este es mi eje de rotación. Entonces, voy a hacer el torque de la tensión 1. Voy a tomar la tensión 1 y la voy a colocar acá. Fíjense bien cómo haríamos el brazo de palanca. El torque de la tensión 1 se calcula como, por ejemplo, yo quiero calcular el torque de la tensión 1. La tensión, la fuerza, por su brazo de palanca. Y observen, si este es el eje de rotación, díganme, ¿giraría esta viga, esta línea azul, en sentido horario o antihorario? Este es T1. Antihorario. Antihorario, entonces lleva signo positivo, excelente. Giraría así, ¿verdad? Giraría hacia arriba, perfecto, muy bien. Ahora vamos a buscar el brazo de palanca. ¿Cómo consigue el brazo de palanca? Voy a prolongar la línea de acción de la fuerza. Esta es la línea de acción de la fuerza, miren. Muy bien. Y ahora voy a buscar una perpendicular a la línea de acción de la fuerza y la voy a mover hasta que vea que une. Aquí está, miren. Esta distancia de aquí es el brazo de palanca. Lo voy a reducir. Ese es el brazo de palanca. Entonces, veamos qué información tengo para calcular. Ahora voy a buscar información geométrica. Este ángulo es de 30 grados. Usted sabe que esa viga tiene una longitud y usted tómela. Observe entonces que esta distancia es L seno de 30, seno del ángulo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener el brazo de palanca, L seno de 30. Muy bien, ya tenemos ese primer torque. Vamos ahora a la otra fuerza que interviene. ¿Cuál es? La tensión 2. Voy a prolongar la línea de acción de la fuerza de esa tensión 2 para buscar el brazo de palanca. O sea, tomamos una línea y la colocamos aquí, sobre la línea sobre la que descansa la fuerza. Es esta línea de acá. Esa es la línea de acción de la fuerza. Muy bien. Ahora tomo la perpendicular a esa línea, igual que hice antes. Voy a tomar una perpendicular. Vamos a dibujarla acá. Usted pone su regla ahí y la comienza a mover y cabal aquí la encuentra. Mire, aquí tiene usted el brazo de palanca. Es la perpendicular a la línea de acción de la fuerza que une a esa línea con el eje de rotación. Perfecto. De nuevo, con ese mismo ángulo, observen que ese mismo ángulo lo tenemos opuesto por el vértice acá. Aquí tenemos 30 grados. Pero entonces, como la hipotenusa es la misma, aquí voy a tener L coseno de 30. Aquí tengo la tensión 2. Vamos a calcular el torque de la tensión 2. Es igual a la tensión 2 por el brazo de palanca que recién acabamos de encontrar, que es L coseno de 30. ¿Y qué signo le voy a colocar? ¿Cómo giraría esa viga por efectos de la tensión 2? ¿En sentido horario o antihorario? ¿Qué me dicen? Horario. Horario, correcto. Giraría hacia abajo, ¿verdad? Miren, si usted jala esta cuerda, giraría así. Perfecto. Entonces le pongo signo negativo. Y ahora voy a dibujar el peso. Lo voy a ampliar únicamente porque el peso aparece a la mitad.
Aquí tengo el peso de la viga. Viene aquí al centro de la viga, porque es una viga uniforme. Y entonces procedo a hacer lo mismo. Tomo la línea de acción de la fuerza. Aquí está la línea de acción de la fuerza. Y ahora tomo una perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Tomo mi regla, la coloco aquí perpendicular a esa línea y la corro, la corro, la corro y aquí está el brazo de palanca. Miren qué bonito. Entonces yo necesito esta distancia de aquí y observen que tengo el mismo ángulo de 30 grados. Y esta hipotenusa en este triángulo que se forma aquí es L medios. Quiere decir que el brazo de palanca de este peso W, que es el peso de la viga, es igual a L medio por el coseno de 30 grados, porque es adyacente al ángulo. Y observen que generaría por el propio peso que la viga cayera también haciéndola rotar en sentido horario. O sea que el torque del peso de la viga va a ser igual, va a ser negativo también, y va a ser igual al peso por ese brazo de palanca que es L entre 2 coseno de 30. Y ya estuvo. Ya tenemos todo eso. Sumatoria de torques de acción alrededor del punto A igual a cero. Sumemos todo esto. ¿Qué me queda? Fíjense bien cómo se nos anula L. Nos queda T1 por L seno de 30 menos T2 por L coseno de 30 menos L medios por W coseno de 30. Entonces, si yo saco factor común L, paso al otro lado y se convierte en cero. O sea que nos queda esta expresión así. T1, seno de 30, y T2, que recordarán que dio igual a W, entonces nos va a quedar T2 por coseno de 30, menos W sobre 2 coseno de 30, y eso lo tenemos que despejar. Igual a cero. Quiere decir que T1, ya calculado, ya con esto terminaríamos este problema, es igual a todo esto, que es, aquí tenemos W coseno más un medio, nos da 3 medios de W coseno de 30 entre seno de 30. ¿Cuánto le da eso? 2.60. Ahí está, 2.6 W. Y ya tenemos T2, que habíamos obtenido que era igual a W. Eso era todo lo que nos pedía. Usted va a tener una estructura que va a estar empotrada en la pared o apoyada en el piso o empotrada en el piso, ¿verdad? De alguna manera va a haber un cable, perdón, un perno, un tornillo involucrado y va a tener una estructura que va a estar estática. Entonces usted va a poder va a poder obtener ecuaciones de sumatorias de fuerzas en X y Y. Obviamente tiene que hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es lo primero nuevo? Que en el diagrama de cuerpo libre va a incluir fuerzas de reacción en los puntos en los que ese sistema es soportado. Y va a tomar en cuenta una reacción horizontal y una vertical. Es lo nuevo. Y lo otro nuevo que es que usted tiene la libertad al hacer la sumatoria de torques de elegir el eje de rotación. Aquí tenemos una viga. Aquí está empotrada o apoyada. Dice que aquí hay una bisagra, entonces usted tiene que imaginarse que aquí hay una bisagra. No la dibujaron, pero imagínese que usted tiene una bisagra. Quiere decir que esta viga tiene la libertad de rotar alrededor de este punto. Le voy a llamar ese punto A. Entonces, nos dicen que tenemos de nuevo una viga uniforme, tiene 8 metros y tiene 1500 kilogramos de masa. Quiere decir que ya tiene peso. Está unida por una bisagra aquí en este punto, ¿verdad? Aquí en este punto, sostenida por un cable delgado aquí. El cable está apoyado a 2 metros del extremo, de este extremo que está acá, este extremo de la viga, a 2 metros. Esta distancia de aquí es 2 metros. Eh, y tiene un total de 8 metros de largo. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Que primero que dibujemos el diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacerlo. Voy a identifico una tensión aquí. Ahí tenemos una tensión en ese cable. Identifico el peso de la viga. Aquí en el centro de la viga, ¿verdad? Ahí tengo el peso de la viga. Y finalmente identifico las dos reacciones.
la reacción horizontal que la bisagra va a provocar sobre la viga, porque la viga la empuja de alguna manera hacia allá, y la reacción vertical. El peso, aquí vamos a tener la masa de la viga por la gravedad, la tensión y las dos reacciones. Muy bien, ya tenemos el inciso A. Ahora nos dicen que calculemos la tensión. Entonces, si se acuerdan que la tensión es la que aparece en la sumatoria de torques. Entonces, para avanzar más rápido, vamos a ir directamente a calcular la suma de torques. Conviene hacer la sumatoria de torques alrededor de este punto A. ¿Por qué? Porque si anulan los torques de estas dos tensiones, fuerzas, que son la reacción horizontal y vertical, y solo me queda precisamente el torque de la tensión. Entonces conviene hacerlo alrededor de A. Ahí lo vamos a hacer. Entonces los torques de RB son nulos, el torque de RH es nulo y solo tengo que obtener el torque de la tensión y el torque del peso de la viga. Voy a hacer la tensión, la voy a ubicar. La tensión está más o menos así. Está apoyada en este punto, ¿verdad? Y entonces fíjense bien qué hacemos. Prolongamos la línea de acción de la tensión, que sería esta línea de acá, que recién acabo de ubicar. Ahí está. Esa es la línea de acción de la fuerza. Ahora tomo una perpendicular a esa línea, que sería esta de acá. Ahí está. Ahí tengo una perpendicular. Y la corro hasta que se una con el eje de rotación. Ahí tenemos entonces. Yo necesito este ángulo de acá. Yo quiero esto que está acá, pero observen que esto que está aquí es opuesto al ángulo. Entonces va a ser igual a esta hipotenusa, que a cuánto es igual. Es igual a 8 metros, que tiene la viga, que nos dicen aquí, menos 2 metros que están salientes aquí, estos 2 metros de aquí, entonces aquí va a ser 6 metros. Por lo tanto, esta distancia va a ser 6 seno de 40. Y entonces el torque de esa tensión va a ser igual a 6 seno de 40. ¿Y qué signo tendría? A ver quién me dice qué signo tiene. ¿Cómo giraría esa viga alrededor de este punto por efectos de la tensión? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Antihorario, entonces efectivamente sería positivo. Perfecto. Muy bien, ya tenemos el primer torque. Vamos a hacer el segundo. Para el otro yo voy a tomar en el centro a 3 metros. A 3 metros voy a tomar el peso de la viga. Que sería este de aquí. Aquí tengo la línea de acción de la fuerza y el eje de rotación es este. Entonces voy a buscar esta distancia. ¿Lo ven? Yo tendría esta distancia perpendicular, correría esta línea hasta que viera que une al eje de rotación, que es esto que está acá, ¿verdad? Aquí tengo entonces el eje de rotación. Y ahí tengo el brazo de palanca. Y si se fijan, este ángulo que usaría ahora sería el de 30 grados para hallar esa distancia. Yo tengo este ángulo de 30 grados acá. Y tengo esta distancia que es 6. La mitad de 8 sería 4 metros. Esta distancia de acá es 4, porque es la mitad de la viga. Y entonces esto sería igual a 4 coseno de 30, porque es adyacente al ángulo. El torque de W, que notarán que es negativo, porque haría girar a la viga así, en ese sentido, sería igual a W, que multiplica a 4 coseno de 30. Y ya tenemos entonces los dos torques. Construyamos la ecuación. La suma de los torques igual a 2 a 0. Entonces nos quedaría 6 seno de 40 por T, que es la que estoy buscando, menos W, que aquí es igual W, es igual a 1500 por M, por la gravedad, por 9.8, por 4 coseno de 30. Y esta suma da 0. Y ahí despejamos a T. A ver cuánto les da. T entonces es igual. Para encontrar las reacciones, entonces yo necesitaré, fíjense bien, aquí hay un cálculo, fíjense bien, yo necesitaré pasar, observen esto, una línea paralela a esta, que vendría a ser el eje sobre el cual descansa la reacción horizontal. Y entonces observen que aquí hay un ángulo de 30 grados. ¿Lo ven? Por lo tanto, este ángulo de aquí es de 10, porque en total es de 40.
Entonces yo necesito encontrar la reacción de la tensión, porque si no, no voy a poder tomar en cuenta la tensión. Observen que la tensión tiene un ángulo, yo no la puedo considerar, salvo que vea sus dos componentes. Entonces vamos a hacerlo acá. Voy a tomar esta reacción de la tensión vertical, que sería igual, observen que es opuesta al ángulo de 10, a igual a T seno de 10. Y luego tengo esta reacción que aparecería así, ¿ven? Que sería T coseno de 10. La voy a escribir aquí, aquí no se va a notar mucho. T coseno de 10. Y ahora sí ya puedo hacer sumas de fuerzas en X y Y. Entonces fíjense bien cómo iría esto. Vamos con las fuerzas en X. Solo tengo dos. Tengo T coseno de 10, signo negativo, y RH, signo positivo. Entonces vamos a plantear para la viga la sumatoria de fuerzas de acción de la viga en el eje X igualadas a 0. Nos quedaría reacción horizontal menos T coseno de 10. T coseno de 10 grados. Y ahí usted de inmediato puede hacer el cálculo. Eso lo puede dejar. RH entonces va a ser igual a T, ya lo tienen el valor de T, lo multiplican por el coseno de 10 y ya van a tener RH. Ahora vámonos a la sumatoria de fuerzas en Y. Suma de fuerzas de acción en Y también igualadas a 0. ¿Qué tendríamos? Positiva, reacción vertical. Escribamos. Reacción vertical, que es la que nos hace falta calcular. Y negativas, el peso menos W, más T seno de 10, que es esta reacción de la tensión hacia arriba, ¿verdad? Más T seno de 10, y eso suma 0. Y ahí solo despejamos. Reacción vertical va a ser igual al peso, que ya lo tienen, menos la tensión por el seno de 10. Ya lo tienen. Aquí están las respuestas. Fíjense bien, aquí está RH, va a dar 13.010.2, y aquí tenemos la reacción vertical, que aquí lo tienen, es W menos T seno de 10. Cuando ya tengan las dos reacciones, la reacción horizontal y la reacción vertical, van a calcular la magnitud total, que sería la reacción de la bisagra, que es la suma de su componente horizontal al cuadrado más su componente vertical al cuadrado.